está declarado como objetivo, sino más bien como problema. Objetivo de propósito. Entonces esa sería mi primera observación en cuanto al fin. Está puesto como un problema. Entonces, pues más bien deberíamos de decir qué es lo que queremos que esperamos que suceda. Entonces, no sé, aquí dice, se ha contribuido a la disminución de los problemas relacionados con el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y drogas. En todo caso, no sé si el fin, que es, pues bueno, se supone lo que buscamos que suceda a nivel macro, lo más grande, sería disminuir el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Entonces ese sería el fin último de todo lo que sería un programa de prevención y atención integral para las adicciones. Entonces, para poder llevar a cabo ese fin, ya pudiéramos ver un propósito y ya ahora sí lo desarrollaríamos, cómo llevaríamos a cabo este propósito de disminuir el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas. Muy bien, gracias. Luz Adriana, ¿qué opinas del propósito? Bueno, tal vez sería uno que dijera incrementar la cobertura de los servicios para prevenir y atender integralmente los problemas de salud. Y también respecto al, bueno, retomando un poco el objetivo del fin, algo que se mencionaba es que como tal el programa va a contribuir, entonces sería una también de las maneras en las que podemos comenzar a redactar el objetivo del fin. No, de propósito. Porque el compañero opinó sobre el fin, ahora estamos en el propósito. Sí, solamente que me había retomado. Y bueno, y un propósito, tal vez eso, incrementar, utilizaría a lo mejor el verbo incrementar la calidad de cobertura. Porque siento, bueno, mejorar, me quedaría a la vez como con dudas sobre qué se mejora, ¿no? Entonces, tal vez aplicaría ese verbo. Ok. Alberto, ¿algún comentario más sobre propósito? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, en esta cuestión del propósito, vi que en el programa tal cual decía establecer las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es un tanto más amplio esa calidad, puesto que quieren mejorar esta calidad y todo ampliar esta cobertura de los servicios mediante el establecimiento de políticas públicas. Entonces quizá el comentario sería eso, ¿no? Rescatar esta parte del establecimiento de las políticas dentro del objetivo para que se entienda cómo se va a hacer esta mejora de la calidad. Ok. Bueno, en general, ¿alguien más que quiera opinar sobre los... Yo tengo una pregunta ahí respecto a eso, no sé si ahorita o espero al final. No, sí, está bien. Muy bien. En una de las lecturas decía que la matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito y aquí pues hay más de un propósito. Y se mencionaba que esto para evitar ambigüedad, para evitar que pudiera surgir alguna situación en la que un proyecto se aproxime más a un objetivo y se aleje del otro. En este sentido, aquí se estaría teniendo más de un propósito, entonces no sería válido, o sí podríamos tener más de uno. Muy bien, gracias. ¿Cuál era tu nombre? Martín. Martín, ok, Martín. Bien, esa es una de las características que hay que tener en cuenta, la especificidad. Entonces, cuando uno redacta un objetivo, tiene que tratar de que sea algo no genérico, no ambiguo, sino específico, ¿no? Entonces,
el caso del propósito dice mejorar la calidad y ampliar la cobertura. Lo recomendable es no usar dos condiciones que espero cambiar, porque luego para construir los indicadores nos hace también complicado, ¿ok? Entonces, ¿qué realmente quiero yo a este nivel? ¿Quién es el público objetivo? ¿No? Porque yo digo, mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios para prevenir, atender integralmente los problemas, etc., con énfasis en grupos de mayor riesgo, con énfasis en... ¿Y cuáles son esos grupos de mayor riesgo? Entonces, tenemos que hacer algo más específico a la población objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es esa población objetivo? Porque igual acá, cuando digo a grupo de mayor riesgo, pues hay varios grupos de mayor riesgo con este problema de las crisis, ¿no? Entonces, por eso es importante la teoría aplicada, ¿ok? Las lecturas que ustedes tienen describen toda la metodología de cómo hacer ecológicos desde diferentes abordajes. Lo importante es ciertos criterios a tener en cuenta. Entonces, específico, que sea medible, ¿ok? Que sea realista. Entonces, está muy... hay dos cosas, dos condiciones que esperan cambiar. No está claro quién es el público objetivo, los adolescentes, son en qué grupos etarios, etcétera. Ahora, entonces, como decía, para terminar nada más la idea, puede ser, como bien decía Manon, ella entró en la duda, si es objetivo, según cómo están redactados en el programa, bien pertenecen a un nivel de plan y luego pensar en trabajar programas y luego proyectos. Normalmente eso vamos a encontrar en los programas nacionales, ya sea de salud o de otros sectores. Entonces hay que hacer ese ejercicio, en qué nivel está. Si me ubico a nivel de un programa, que también se hace un marco lógico de programa, si me ubico a nivel de proyecto, que es algo más concreto, más focalizado, y puedo tener de un programa 2 o 3 proyectos, ¿no? ¿Okay? Eso es. Respecto al fin, hablando de metodológicamente, ¿no? Se ha contribuido en la disminución de los problemas relacionados con el abuso. ¿Cuáles son esos problemas? Pueden haber muchos, pero así, tal como está redactado, igual también es muy genérico. Otra vez vamos al SMART y a la especificidad, ¿no? Alguno de los compañeros ya dio un ejemplo, a disminuir la incidencia del uso o abuso de drogas, porque tenemos problemas de tabaco, tenemos problemas de consumo de drogas, consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, ahí nomás podría yo estar pensando, voy a hacer un proyecto sobre adicción en tabaco, otro proyecto sobre adicción en alcohol, otro proyecto sobre adicción de drogas, si se dan cuenta. Entonces, siempre hay que pensar en esas perspectivas, ¿ok? ¿Qué más? A nivel de componentes, ¿ya? A nivel de componentes o resultados intermedios que le llamamos, dice acciones de protección, promoción de salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. A nivel de componentes también es que evidenciar un cambio, o sea, por ejemplo, mi actividad es capacitación. ¿Cuál es el cambio inmediato de una capacitación? A ver si alguien me dice, hago una capacitación en XT, ¿cuál es el cambio inmediato? Pues la adquisición de habilidades, de conocimientos. Exacto, de conocimiento, técnicas. Entonces, a este nivel del componente o resultado, eso es lo que debo de definir. Adolescentes mejor incrementaron sus conocimientos sobre los riesgos del consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Para lograr ese resultado intermedio, he tenido como actividades, capacitaciones, talleres, sesiones lúdicas, educativas o campañas informativas. ¿Okay? Y así. Entonces, esa es un poco la secuencia lógica de la cadena de resultados. Cuidar que sean específicos, que haya una coherencia en su redacción, cuidando ciertos criterios que habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Incluso se puso algunos
Hemos la anterior visto bien. Hola, ¿me escuchan? Te estamos escuchando cortado, ciertamente. Se escucha como cortado. Ya. Qué raro. Hola, ¿ahora sí? Sí, bueno, pues así es la vida. Continuemos y ya si en algún momento no te podemos escuchar, te decimos. Sí, por favor. Ok. Ya. Entonces, el otro tema que habíamos trabajado la semana pasada era supuestos. Y lo que habíamos dicho, supuesto, es que es una condición externa al proyecto, es decir, que no depende de quiénes van a ejecutar la intervención, ya sea de un programa o un proyecto. ¿Okay? Está fuera de nuestro alcance, está en el contexto. Entonces, cuando dicen el propósito, concientización y sensibilización de las consecuencias en salud, es una acción. Concientizo, sensibilizo. No es un riesgo. ¿Cierto? Hola. Sí, ¿Me sí. escuchan? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese supuesto no es una acción, porque está diciendo concientización y sensibilización sobre las consecuencias del uso y abuso de estas sustancias, ¿no? ¿Ok? Entonces, no, eso está incorrecto, ese supuesto. Luego dice, a nivel de fin, abordaje multisectorial del problema de las adicciones. También está interesante, sin embargo, es muy genérico. ¿Qué es lo que quiero yo del trabajo multisectorial respecto a este problema de las adicciones? Sería un poco más reflexionar para poner algo más específico igualmente. Porque así, abordaje multisectorial, como les decía, los supuestos, los gerentes, los jefes, coordinadores de los proyectos, tenemos la tarea de monitorear para que facilite que se cumpla nuestra intervención. Hacer acciones de incidencia, coordinación, etc. ¿Okay? Genérico, imagínense, abordaje multisectorial, ¿no? Luego, a nivel de componentes, dice profesionales implicados en el proceso, sensibilizados y bien capacitados. O sea, si yo soy la ejecutora del proyecto relacionado a adicciones, quiere decir que yo tengo a mi responsabilidad al equipo de profesionales que trabajan en este área. Entonces, no es una condición externa, es una condición interna. Entonces, más bien, en vez de, no va en el componente de supuestos, sino corresponde a nivel de actividades. Supongo que en el análisis de causas-efectos se identifique que los profesionales que trabajan en el programa tienen problemas de conocimientos, actitudes frente a este tipo de usuarios. ¿Sí? Entonces, igual, si es una condición interna, no es un supuesto. Cuando identifique un supuesto, tengo que llegar a un análisis, una reflexión para hacerlo más específico y no tan genérico. Esto no es una acción, no es una intervención. Luego, si miran en el siguiente supuesto de componentes, dice abordaje multisectorial del problema de las adicciones. Es lo mismo que estoy colocando a nivel de fin. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿dónde pesa más este supuesto? De acuerdo que me hago sobre ese no, a nivel del resultado, es una condición macro, más estructural, entonces corresponde a fin, ¿no? Ya.
Esos son, por eso les decía, me gustó mucho el ejercicio y eso está bien. Así empezamos. Yo, mis primeros marcos lógicos eran terribles, ¿no? Entonces está muy bien, porque eso nos permite ir aprendiendo qué debemos hacer, qué no debemos hacer. No voy a entrar ahorita a reflexionar sobre indicadores y fuentes, porque todavía no lo hemos trabajado, no hemos hecho un ejemplo. Lo que tratamos de hacer en estos talleres es darles el concepto más específico del tema. Ya con las lecturas ustedes se enriquecen, ¿no? Y más bien llevarlo a la práctica. Por eso es importante y qué bueno que ya se formaron los grupos para que hagan este ejercicio y para ayudarles en su revisión y mejorar la estructura de la secuencia del marco lógico. ¿Okay? ¿Alguna consulta, comentario que ustedes quieran hacer al respecto? No, pues muchas gracias por sus aportaciones, porque realmente sí, o sea, ya plasmarlo en la práctica, lo que se tiene en las lecturas y en las clases, fue un poquito complicado y bueno, digamos que sí sabía que tenía muchísimas áreas de oportunidad en esta matriz, pero muchas gracias. Está muy... Hola, doctora, yo sí tendría una duda. Cuando estuve haciendo la parte de la matriz, pues me encontré con un tema, ¿no? Que fue que habíamos visto que los propósitos, pues sí, que no tenía que tener más de 3 o 4 propósitos, pero ya ahora que estuve leyendo las lecturas, me di cuenta que dice que cuando no es un proyecto y es un plan, sí, ese es el más alto, sí, el plan, sí pueden caber más objetivos o más propósitos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lleno la matriz? Porque entonces yo estoy revisando, no estoy revisando como un proyecto, estoy revisando un plan. Entonces ahí fue como, ya no sé cómo llenarla, porque entonces pareciera que el plan, pues como ya lo vi en la lectura, el plan contiene programas y a su vez los programas contienen proyectos. Entonces ya no sé cómo vaciarla, o sea, o se llena igual, o sea, dejo mis 4 propósitos y es a nivel, en un marco lógico de un plan, el objetivo final del plan se convierte en el propósito y los 4 objetivos o resultados que tú identificaste en el programa se convierten en tus resultados. ¿Ok? Ok. O sea, es donde yo me ubico. Siempre eso hay que tener en cuenta, donde yo me ubico. Entonces, de acuerdo a eso, se hace esta concadenación de niveles de los objetivos, ¿no? Y luego ya al final vas a tener que hacer un marco lógico para cada proyecto que haces, que corresponde al programa 1, al programa 2 y al programa 3. Cuando tú haces el marco lógico de tu proyecto, entonces el objetivo del programa se convierte en tu fin. ¿Sí? Eso es el ejercicio que hacemos. Bajan los niveles. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces intentaré volverla a llenar. Ojalá que la siguiente clase pueda presentar. Muchas gracias, doctora. No, está bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿ok? Yo les voy a compartir a su correo ¿dónde estamos? Espérenme un segundo. Doctora, a mí me gustaría compartir mi experiencia en cuanto a tratar de entender un poquito más esto de la matriz de marco lógico, porque de hecho pues es algo complicado cuando uno va empezando este tema, porque es algo muy abstracto. Entonces pues bueno, yo aquí cuando vimos esto en la unidad didáctica pasada,
en diseño de políticas, programas, intervenciones, pues sí era realmente difícil, porque no alcanzábamos a definir precisamente las limitaciones de dónde quedaba el fin, el propósito, los resultados y las actividades, que es precisamente ahorita lo que está discutiendo Erika en ese sentido. Bueno, no sé si sea más fácil, doctora, porque a mí me ha parecido más fácil como, si bien sí contribuir que el marco lógico, evidentemente la lógica empieza primero del fin y ya va bajando en cascada, no sé, a mí me pareció más sencillo, tomando en cuenta el hecho de que pues la mayoría de nuestras intervenciones van a estar enfocadas al sector salud, iniciar desde el propósito y ver cuál es el fin más grande, pero pues bueno, eso no es lo que viene en la metodología, no sé qué tan correcto sea eso. ¿Cómo comenzar del propósito, dices? Ajá. Ok. Mira, realmente en la vida práctica, eso es lo que hace, te ayuda el análisis previo, que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Es ahí donde te ayuda a identificar tu propósito y luego el fin. O sea, es previo a ello. Por eso que antes de trabajar el marco lógico, trabajamos el análisis con estas técnicas del árbol de problema, árbol de objetivos. Porque como vieron en una lámina que les compartí la semana pasada, es como que una vez que esté bien realizado mi análisis de problemas, ello pasa a una reflexión. Ok, ahora esto en positivo, que viene a ser mi árbol de objetivo. Ahora, ok, muy bien, ya está mi árbol de objetivo. Entonces ahora, ¿en qué nivel del marco lógico va el fin? ¿En qué nivel va el propósito y los resultados? Si yo no hice un buen análisis previamente, el marco lógico sale cualquier cosa, ¿no? Voy a cometer los errores de poner en el nivel de propósito un objetivo que más corresponde al resultado, tal vez, ¿no? Entonces, esa es la técnica, es eso, que no parto de mi marco lógico, parto del análisis del problema, del análisis de causa-efecto. Y es ahí donde yo identifico ya mi fin y el propósito y los resultados, incluidas las actividades, ¿no? Ese es el tema. Muy bien. Ahora, Gracias. si tú me dices, yo hago evaluaciones y no es que vayan a traer el árbol de problemas y el árbol de objetivos para entender y hacer la evaluación, ¿cierto? Haces la pregunta también en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Construimos o analizamos cómo es que llegaron a ese marco lógico. Entonces, mi objetivo central como evaluador es a ver qué querían lograr. Y ese qué querían lograr está a nivel ¿de qué? De fin, propósito, resultado. Chicos, propósito. Entonces por eso que yo agarro el marco lógico y miro, ¿qué querían lograr con esta intervención? ¿No? El propósito. Y de ahí empiezo a analizar. Y para lograr el propósito, ¿qué esperaron alcanzar? Ya, ahí están los resultados intermedios. Estos resultados están el conjunto de actividades. Y todo esto, ¿a qué quieren contribuir? Vamos a contribuir a la política nacional de X, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque yo no tengo como evaluador, en los proyectos no nos dan todo su etapa de análisis, sino nos entregan el perfil donde ya solo está el marco lógico, muchas veces. En otros casos sí lo tienen completo, en otros casos no. ¿Ok? Entonces, es eso. Parto de mi propósito, yo hago ello. O sea, propósito hacia abajo y luego vuelvo a mi propósito y digo, ya, ¿qué quería contribuir de esta intervención, este proyecto? ¿A dónde quería contribuir? Ok, y ahí está mi fin, ¿no? Okay. Bueno, les he enviado a sus correos un par de, lo que están viendo en la pantalla, un par de ejercicios. Quiero que elaboren rápidamente, si pueden ponerse en grupos para avanzar de 3 o 4,
y hagan el ejercicio en unos 10 minutos de la cadena de objetivos. Si no aprendemos a hacer la cadena de objetivos, no podemos hacer evaluación. El que no hace una clara construcción de la cadena lógica de los objetivos, mejor no hay evaluaciones, ¿no? Entonces hagamos ese ejercicio, ¿ok? Hay 2 proyectos. En el primero, quiero que construyan la cadena de resultados considerando impacto, propósito y resultados. Ahí no hay actividades. En el segundo, sí está impacto, propósito, resultados y actividades. Así que creo que ¿cuántos son los participantes, Pilar? Somos 21. Entonces, si hacemos grupos de 4. Exactamente. Entonces, les voy a decir los nombres y pues literalmente vamos a tener que seguir el orden alfabético. Entonces, los primeros 4 son Walter, Lucía, Citlali, Lucía Den, Citlali y Edgar. Walter, Lucía, Citlali y Edgar es el equipo número 1. Entonces, ahí quizás ustedes puedan utilizar el chat de aquí de la clase, o bueno, si se pueden comunicar de otra manera también puede ser. Entonces, quedamos hasta Edgar. Erika, Martín, Itzel y Héctor es el equipo 2. Después, pues Alberto, Oscar, Aida y Ruth es el equipo 3. Marisol, Luz Adriana, María y Tania son el siguiente equipo. Y finalmente Pablo, Cecilia, Alexis y José Alfonso son un último equipo, y vamos a hacer un último equipo que es de Daniel Nicolás, Lucia Cristina y Fernando Antonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Una pregunta. ¿Tiene de casualidad usted el rol de moderador? Sí. ¿No podría dividirlos en grupos? Ok, pero no tengo el rol de moderador. Me está pidiendo la clave de anfitrión y no la tengo. Sí, me da pena, pero no la tengo. Entonces, pues la otra opción es que se escriban sus teléfonos celulares en el chat, y entonces hagan un mini chat para hablar entre ustedes. Bueno, entonces, ¿les parece si a partir de ahorita damos unos 10-12 minutos